Hay días en los que la necesidad se convierte en un fuego mudo, devorando cada idea y cada aliento. Cuando vi el nuevo iPhone 16 Pro Max, comprendí que no era solo un capricho, sino algo más profundo, un deseo envuelto en la promesa de algo que quería más allá de lo material. Esa necesidad me llevó a traspasar un límite delgado, una frontera que hasta ese momento había evitado establecer. Llegué a la oficina a tiempo. Ese cubículo de cristal colgante sobre la ciudad donde se imponía la autoridad de Alejandro, con una elegancia sin compasión, cerré la puerta detrás de mí, mientras el latido acelerado delataba mi aparente tranquilidad. Él estaba allí, reclinado en su sillón de cuero oscuro. La luz entraba suavemente en el cuarto, contorneando su figura, con una exactitud que parecía estar diseñada para provocar emociones contradictorias. Su mirada me halló de inmediato. Se deslizó lentamente, como si fuera un examen sin palabras, que me hizo sentir vulnerable, pero a la vez inexplicablemente poderosa. Esa pura sensación, el ungüento de vulnerabilidad y control, generó en mí una corriente eléctrica que atravesaba cada fibra. Observé que optaste por la falda más corta, murmuró. Su sonrisa era una invitación encubierta a un juego arriesgado. La frase se introdujo entre nosotros como una caricia, un reto que me llevó a inclinar la cabeza con un gesto delicado, casi de rendición. Fue lo que usted propuso, respondí, mientras el color rojo apenas visible subía por mi cuello. Un cóctel de nerviosismo y orgullo se hallaba en mí. Era consciente de que cada segundo estaba tejiendo un vínculo invisible y tenso entre nosotros. Eso me gusta, dijo, con un tono que parecía tener secretos. Es un don que da sus frutos, prestar atención a los detalles. El aire entre nosotros se volvió más denso. Tuve el valor de avanzar hacia la razón verdadera de aquella visita, que era un deseo disfrazado de una simple solicitud. Alejandro, me hace falta un teléfono nuevo. El modelo que tengo ya no satisface mis necesidades. Su gesto se tornó pensativo, como si estuviera considerando cada palabra mientras se acariciaba la barbilla. Así pues, me llamó hacia su escritorio con una invitación moderada. Mis muslos quedaron expuestos porque mi falda, arrugada suavemente debajo de la mesa, observé cómo su mirada se fijaba allí sin vacilar, sin desviarse ni un segundo. Sofía empezó con voz suave. ¿Te han dicho alguna vez que tu rostro es cautivador? Una risa nerviosa se escapó de mis labios. Un brillo travieso iluminó mis ojos, mientras confesaba que nadie lo había dicho con ese tono. Es un pecado no valorarlo, susurró, mientras sus dedos pasaban por el borde de la mesa, como si quisieran medir la distancia que nos separaba. Un impulso me invadió, uno que sabía que cruzaría límites invisibles. Quizás haya algo más que pueda hacer por ti, replicó, invitándome sin expresarlo. Me arrodillé con la elegancia que había practicado en mi mente y percibí cómo su cuerpo se levantaba poco a poco, acercándose con una electricidad que parecía bailar en cada suspiro, en cada roce efímero. La atmósfera vibraba. Con un movimiento medido, liberé aquello que sabía que deseaba, y su respiración se volvió más profunda, aunque de manera sutil. Tu mano me acarició el cabello, primero con delicadeza, luego con un ímpetu que me hizo estremecer. Me acerqué a sus labios, y en un momento suspendido en el tiempo, nuestras respiraciones se entremezclaron. Fue un preludio repleto de promesas no expresadas. Me hablaron con más fuerza que cualquier palabra sus ojos, repletos de una satisfacción contenida. Lo que pensaba lo confirma, dijo, en voz baja. Cuando decides entregarte sin reservas, te vuelves aún más bella. Así que me arrodillé otra vez, y mirando hacia arriba, comencé a hacer mi parte del trato con acciones deliberadas y precisas, cada una de las cuales representaba una nota en esa sinfonía de tensiones reprimidas. Su balbuceo ronco fue la música que finalmente quebró el delicado balance entre control y deseo. Cuando la intensidad de aquel momento me llegó a la cara con una combinación de ardor y suspenso que me dejó sin aliento. Un estremecimiento recorrió su cuerpo con fuerza y apenas tuve tiempo de separarme. Se recostó, exhalando un largo suspiro como si dejara ir una carga invisible. Ha sido más que extraordinaria, dijo,
tal como lo imaginé. Esa recompensa es merecida para ti. Levanté la mirada y vi las señales de aprobación entre sus dedos, una promesa implícita que solo nosotros comprendíamos. El teléfono, ese objeto anhelado, se había transformado en el emblema de una complicidad arriesgada. Murmuré gracias por esta tarde, Alejandro, antes de girar hacia la puerta, sabiendo que algo en mí había cambiado para siempre. Cuando salía, una sonrisa pícara se dibujaba en mis labios. Puede que no hubiera sido completamente correcto, pero el iPhone ya era casi mío y, con él, la certeza de haber cruzado una frontera que antes me había negado. Detrás de mí, la puerta se cerró con un ligero clic que parecía sellar no solo el encuentro en sí, sino también una suerte de pacto invisible entre nosotros. La combinación de emociones me abrumaba sin compasión mientras descendía las escaleras del edificio. Una parte de mí experimentaba culpa, mientras que la otra no podía evitar sentirse excitada con cada recuerdo de su mirada, de ese roce efímero en el pelo y de la promesa tácita en sus labios. No podía dejar de preguntarme hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Era solo una transacción indispensable para conseguir lo que quería, o estaba jugando con fuego y arriesgándome a un juego riesgoso que podría consumir mi interior. La seguridad de que era fácil atravesar esa delgada línea le daba a cada momento que había compartido con Alejandro un matiz amargo, casi prohibido. Cada ruido reverberaba con fuerza en mi cabeza esa noche. Mis pensamientos daban vueltas y vueltas en torno a la forma en que sus dedos habían envuelto mi cabello con esas caricias tiernas pero firmes, mientras cada sombra parecía tener vida propia. Tenía presente cómo, a pesar de la razón, mi cuerpo se había rendido sin reservas a esos deseos callados, notando que la tensión aumentaba en cada aliento compartido. Me asombraba la dualidad de mis sentimientos, el sentimiento de vulnerabilidad al descubrirme expuesto, combinado con la dulce y casi narcotizante sensación de tener la capacidad de mover las piezas en ese tablero donde él parecía ser el rey absoluto. La incertidumbre, como un juego de espejos, me hacía formularme preguntas que nunca habría pensado en afrontar. ¿Qué es lo que realmente deseaba Alejandro de mí? ¿Un mero capricho o algo más hondo? Tal vez una necesidad secreta que los dos callábamos. Para mi asombro, luego de aquel instante en que me sometí y entregué, su actitud hacia mí empezó a transformarse bruscamente y se volvió una suerte de cortejo. Deseaba que me dedicara por completo a él, pero no deseaba forzarlo. Deseaba que se tratara de una conquista. Presumo que a los 62 años, después de más de 3 décadas de matrimonio con su esposa, aspiraba a algo más que una relación pasajera con su secretaria. Buscaba a alguien con quien compartir una vida nueva, rebosante de entusiasmo y de energía renovada. Y estaba dispuesta a todo para atrapar esa fortuna, aunque debo admitir que empecé a quedar atrapada en ese juego de seducción, ardiente y estimulante, como nunca antes había experimentado con nadie. En los días siguientes, al llegar a la oficina, esa zona magnética entre nosotros se había convertido en una caricia invisible, sutil pero persistente. Se desarrollaba sin que ninguno de los dos se atreviera a enfrentarlo directamente, dejando cada encuentro impregnado de una electricidad apenas contenida que hacía vibrar mi piel con solo cruzar su mirada. Esos ventanales, que antes solo permitían el paso de luz, ahora parecían exhibir nuestra complicidad frente a toda la ciudad. Intentaba enfocarme en mis tareas, pero la memoria de aquel ritual que no estaba permitido aparecía con fuerza, rememorándome cada murmullo, cada gesto calculado y cada promesa silenciosa entre besos apenas rozados. Esperaba con ansias el instante en que su mano tocara mi brazo, tal como lo había hecho antes, despertando en mí un torrente de emociones que me hacían replantear todos mis límites. La frontera entre lo tentador y lo correcto se tornaba cada vez más borrosa. En el fondo, sabía que ese juego podía acabar destruyendo todo lo que había creado. Sin embargo, la posibilidad de perderme en esa tensión tan intensa valía la pena, al menos por un momento. Un día, cuando menos lo imaginé, Alejandro me solicitó que me quedara un rato más después de la jornada laboral. Mi cuerpo reaccionó sin dudar, y su voz, baja
y firme significaba más de lo que decía. La habitation, como en aquel día, estaba iluminada por la luz del ocaso, lo que proyectaba sombras largas y permitía que cada gesto tuviera significado. Mientras sus ojos indagaban en los míos la solución a preguntas que no se atrevían a formular en palabras, sus manos, previamente contenidas, ahora rozaban mi espalda con intencionada lentitud. La atmósfera, densa y atractiva, parecía cubrirnos con un abrigo invisible, en el que cada roce generaba un fuego callado apenas contenido. Me sentía atrapada en un dilema invisible, con la conciencia siendo tironeada entre lo que quería y lo que debería ser. Cada caricia parecía un llamado a sucumbir. Cada vez que suspiraba, era una lucha contra mi propia voluntad. Pero justo cuando la atención llegaba a su punto más alto, desaparecimos en el mundo real que nos reclamaba, dejando el instante colgado como una eterna promesa de lo que podría ser. Los días transcurrían entre la rutina y una tensión que aumentaba, la cual parecía estar presente en cada encuentro. Alejandro y yo caminábamos sobre un hilo invisible que vibraba con cada palabra no pronunciada, cada roce casual que parecía alargar ese juego de tentaciones en el cual estábamos inmersos. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su despacho, noté que estaba detrás de mí. Su proximidad era tal que no pude evitar sentir el calor de su cuerpo. Su mano acarició mi brazo con una suavidad inesperada, y su aliento tocó mi nuca. Fue un roce corto, pero inolvidable. A pesar de que traté de conservar la compostura, un ligero temblor me invadió. No obstante, fue su voz, profunda y llena de algo más que palabras, la que me desarmó. Cada vez que estás cerca, Sofía, tengo la sensación de que este espacio se vuelve ilimitado, dijo. Y yo respondí con un suspiro reprimido. Era consciente de que estábamos jugando con fuego, que traspasábamos líneas que no debían ser cruzadas, y, pese a ello, esa combinación de deseo y prohibición le daba un matiz dulcemente doloroso a nuestra relación. En ese momento me volví para mirarlo sin moverme bruscamente, y vi en sus ojos un profundo abismo lleno de incertidumbres compartidas y promesas escondidas. Él volvió a acercar su mano. Esta vez acarició con lentitud la curva de mi mejilla, y percibí como cada roce me envolvía en un tejido invisible hecho de sentimientos entrecruzados. Sin embargo, en medio de todo, la voz de la razón, con suavidad y persistencia, me recordaba lo que estaba en juego. Era como una melodía callada que me instaba a no dejarme llevar en esas horas que, simultáneamente, estaban bañadas de luz y oscuridad. No obstante, había algo en mí que deseaba entregarse. Deseaba saber hasta dónde éramos capaces de llegar sin quebrantar esa frágil tensión que mantenía nuestra conexión al borde de lo irresistible. Era un balance inestable entre la entrega y la reticencia, en el que cada gesto aparentaba llevar consigo el peso de un secreto compartido. Después de una reunión que duró más de lo previsto, Alejandro me invitó a tomar un café en un sitio alejado de miradas indiscretas. La noción de estar solos y poder indagar en esa electricidad que crecía entre nosotros me provocó una combinación de miedo y emoción. En ese pequeño rincón del mundo, donde las palabras se convierten en murmullos y los silencios hablan con voz propia, nuestras manos se rozaron por accidente, pero ninguno de los dos desvió la vista. Cada contacto tenía un eco de promesas urgentes y dudas calladas que solo nosotros comprendíamos. Las horas transcurrieron entre miradas que deseaban comunicar más, pero se reprimían, mientras la música de fondo parecía acompañar cada latido acelerado de mi corazón. Yo sabía que estaba jugando con algo más que un anhelo efímero. Me encontraba en aguas profundas, donde el riesgo y la tentación se entrelazaban en un abrazo casi palpable. Y, no obstante, cuando llegó la noche, esa frontera seguía estando intacta, preparada para rendirse únicamente cuando los dos estuviéramos listos para cruzarla sin retorno. La semana posterior pasó entre murmullos contenidos y miradas que hablaban por nosotros. Alejandro y yo nos desplazábamos con precaución, sabiendo que la tensión había llegado a un estado crítico en el cual cualquier error podía arruinar el equilibrio que habíamos conseguido mantener hasta ese momento. Una tarde, al estar en su oficina trabajando,
noté que se acercaba sin previo aviso. Sus manos, cálidas y firmes, se posaron en mi cintura. Ese contacto me hizo contener la respiración. Sus movimientos no mostraban prisa, solo un roce suficiente para rememorar que estábamos atrapados en un juego de emociones compartidas. Nuestros ojos se cruzaron, y en ese momento el mundo parecía haberse detenido. El silencio entre nosotros se impregnaba de significado como consecuencia de esa combinación de deseo reprimido y decisión contenida. Parecía que fluía una corriente invisible, intensa y a la vez tranquila. Me tomé un momento para sentir el pulso acelerado debajo de mi piel, la lucha callada entre lo que deseaba el cuerpo y lo que advertía la mente. Alejandro no pronunció palabra. Su silencio se convirtió en un pacto tácito que nos mantenía unidos a ese momento, sin la necesidad de hablar. Con delicadeza, sus dedos descendieron a lo largo de mi espalda, trazando una senda invisible que evocaba sensaciones intensas y casi prohibidas. No obstante, en vez de seguir avanzando, se retiró lentamente, dejando un rastro de calor que me provocó temblor. No ahora, murmuró no aún. Al mismo tiempo, su voz fue como un bálsamo y una tormenta. Era consciente de que los dos compartíamos la batalla entre el dar y el esperar. Ese anhelo de extender el juego para disfrutar cada instante, prolongar la tensión como un vino selecto que no se apresura. Con una sonrisa traviesa, me pidió que tomara asiento y sacó un pequeño estuche con algo que quería regalarme. No era solo el objeto en sí, sino lo que simbolizaba la compensación por mi paciencia, el emblema de un acuerdo que trascendía lo visible. Al abrirlo, percibí que su mirada se detenía en mis labios, como si cada palabra no pronunciada fuera capaz de romper la delicada frontera entre nosotros. La emoción aumentaba, y a pesar de que era consciente de la incertidumbre del camino que habíamos escogido, no podía rechazar que cada momento compartido era una caricia para el alma y el cuerpo. Al decir adiós aquella noche, sentí la electricidad de su mano sosteniendo la mía por un instante más largo, un murmullo de promesas que aún estaban por descubrirse. Cuando salí, una combinación de ansiedad y satisfacción me invadió. Me recordó que la frontera estaba próxima, tan cerca como mis próximos pasos. Cada encuentro se había vuelto una danza delicada entre lo prohibido y lo deseado, un juego de equilibrio en el que el riesgo formaba parte del placer. Algo en mí sabía que la última carta estaba a punto de ser jugada, que el momento culminante se aproximaba y que pronto tendríamos que afrontar el instante en el cual todo ese fuego sería liberado. El día que tanto había guardado llegó envuelto en un resplandor dorado que se filtraba a través de las cortinas del despacho. Una vez más nos hallamos cara a cara. Él, con esa mirada que ahora dominaba y ahora se rendía, mientras que yo tenía el corazón latiendo a un ritmo que ponía en peligro mi delación. La distancia entre nosotros se redujo de forma imperceptible, como si el espacio cediera ante la fuerza de atracción que nos unía sin remedio. Con una insistencia contenida, sus dedos buscaban los míos, un diálogo mudo que hablaba más que 1000 palabras. No fue necesario decir nada. La tensión que se había ido acumulando durante semanas era una tela resistente que ahora vibraba con intensidad entre nuestras pieles. Sentí que sus manos, fuertes pero suaves, trazaban un sendero invisible a lo largo de la curva de mi brazo, un camino que prometía llevarnos hacia una acción irrevocable. El tiempo parecía extenderse. Cada segundo se alargaba en un tiempo interminable entre la tentación y el deseo. La respiración se transformó en un lenguaje propio, una fiel representación de la lucha interna que ambos llevábamos a cabo entre el querer y el ceder. A pesar de que las palabras seguían prohibidas, nuestros cuerpos se aproximaron y cada movimiento reveló un consentimiento tácito y rebelde, una entrega inminente y un vínculo que iba más allá de las reglas que nos habíamos impuesto. Me perdí en esos ojos profundos, indagando no solo su deseo, sino también una fragilidad desconocida que únicamente compartíamos en ese momento. Fue un instante efímero, un suspiro compartido
en el que la línea entre lo deseado y lo correcto se desdibujó, reemplazada por una comprensión electrizante y silenciosa. Caímos en una perfecta sincronización, donde cada movimiento era como un roce que evocaba paisajes y sentimientos sin la necesidad de palabras explícitas. Era como bailar una melodía secreta en la que los cuerpos se entrelazaban en una armonía extremadamente delicada y sensual. El calor entre nosotros se intensificaba lentamente, atravesando cada rincón sin invadirlo, únicamente invitándonos a explorar con calma y despertando solo la promesa de un final que nos marcaría para siempre. La tensión liberada en aquel momento trazó en mi piel un plano invisible de murmullos y placeres, de silencios cómplices y miradas que insinuaban un futuro repleto de secretos compartidos. Y a pesar de que el mundo continuaba girando más allá de aquellas paredes, nosotros vivíamos en un universo paralelo en el que el tiempo se detenía para permitir que la pasión reprimida estallara finalmente. Aquí concluye esta parte de mi historia, la que tal vez nunca diré en voz alta, pero que está presente en cada poro de mi piel, en cada suspiro reprimido y en la certeza de que, algunas veces, atravesar fronteras puede ser el único modo de averiguar quiénes somos verdaderamente. El video de hoy llega a su fin aquí. Confío en que esta historia haya sido de su agrado. Si es así, por favor, den el like y suscríbanse para que se les avise cada vez que publique un video en el canal y no se pierdan nada. Si desean una continuación de esta historia, háganmelo saber en los comentarios. Además, quisiera saber desde dónde ven mis videos. Un saludo y un abrazo muy fuerte.